donde esperamos que todas las personas queden capacitadas para hacer por lo menos el primer nivel de intervención del abuso sexual, que es tremendamente importante. Sabemos que en todos los países tenemos muchos problemas y por lo tanto queremos realmente unirnos en toda lo que es América Latina y Iberoamérica para hacer acciones conjuntas de mejorar la intervención del abuso sexual eh, que ocurre contra los niños y las niñas. Damos una especial bienvenida a todos nuestros hermanos latinoamericanos, a las personas de Haití, de Venezuela, de Paraguay, de Uruguay, que están acá. Muy especialmente le damos la bienvenida a todo el sector que se ha unido de la Iglesia Católica. Le damos la bienvenida a nuestro maravilloso José Díaz Huertas, quien tuvo que trasnocharse ayer con un maravilloso nieto que acaba de llegar al mundo. Le damos también la bienvenida al doctor Luis Jesús Prada Moreno, que es un miembro muy activo de la Asociación Afecto. Él es médico, epidemiólogo, profesor de la Universidad de los Andes, trabaja en medicina legal haciendo evaluación desde hace 28 años y es nuestra referencia para la Asociación Afecto en lo que significa hacer un buen examen forense en el abuso sexual. Al final del curso, ustedes van a recibir vía correo electrónico una entrevista semiestructurada que desarrolló un hombre maravilloso que tiene un libro extraordinario sobre cómo hacer cada una de las entrevistas, tanto la de violencia doméstica como la de abuso sexual. Por ahora vamos a mandarles por correo la entrevista semiestructurada. Le damos entonces la bienvenida al doctor Luis Prada. Si por favor le autorizan a compartir la pantalla, doctor Prada. Sí, doctora Isabel, buenos días. Muchas gracias a ti y a la asociación, a todos los que participan en la organización de este evento y a los asistentes por su interés por conocer y aprender sobre estos temas. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Perdón. Tienes hasta las 9:45. Perfecto. Ok, muchas gracias. Te voy a recordar porque yo te conozco. A las 9:45 debe entrar el doctor Díaz Huertas, que ya está acá. Sí, perfecto. Perfecto, ok. Perfecto, listo. Entonces primero voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Eso, compartamos la pantalla. Em, ¿Me avisas si ya se ve? Creo que ya se ve. Y cerremos estas cosas, cerremos todas estas cosas y minimicemos esto y quitemos esto. Oh, salieron muchas cosas de aquí. Bueno, minimicemos más bien esto. Perdón, que tuviera que pasear por todo mi escritorio. Bueno, mire, quisiera empezar como mostrando un caso que no es ese, es otro caso. Esta niña, sí. Mire, esta es una niña, el caso que les voy a mostrar, ella es una niña de 7 años de edad. Perdón, yo quito esta pantalla de por aquí. Esta niña tiene 7 años de edad, entonces primero quiero como mostrar un casito, que creo que los casitos y las víctimas enseñan más de lo que realmente uno podría enseñar. Y esta niña, pues se sigue un procedimiento, se le explica el procedimiento, la niña entiende por qué qué es lo que yo hago aquí, quién soy, qué quiero hacer con ella. El asentimiento es una parte muy importante de la evaluación, contar con el niño para todo, diligenciar un formato de consentimiento escrito con su representante legal o quien haga estas veces. En estas evaluaciones forenses se toman huellas del índice de derecho de la niña y de su acompañante, de su representante. Se hace una entrevista con ella, explorando aspectos personales, familiares y sociales. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo cumples años? Voy a mostrar rápidamente como estos aspectos para enfocarme como en lo nuclear de esta evaluación. El curso, el colegio, la mejor amiga, lo que le gusta, lo que no, lo que le enseñan,
algunas habilidades para mirar si el pensamiento y el desarrollo de la niña y la cognición son normales para su edad, la familia, con quienes viven, cómo se llaman, qué edades tienen, a qué se dedican, quién la cuida, con quién permanece, etcétera. Si uno ve que la niña socializa y se comunica bien, hay un momento ya en la evaluación, cuando uno ya la tiene bien enganchada, en el que le digo a la niña, ahora vamos a seguir hablando como estamos hablando los dos, le vamos a pedir el favor a la mamá, al papá, con quien venga, que nos espere un momento afuera, luego lo llamamos y seguimos otra vez hablando con ella. ¿Está bien? Y el niño decide. En general, si uno hace bien este proceso de empatía, ellos aceptan separarse. Me quedo a solas con la niña. No voy a hacer nada diferente de lo que le dije a la niña que íbamos a hacer, que es hablar. Entonces le digo, lo primero que le digo a un niño es, ahora quiero que me cuentes por qué estás acá. La mayoría de los niños que vienen conmigo saben por qué están aquí y ellos ya tienen suficiente habla, lenguaje, verbalizados para poder escuchar del niño la historia. Y la niña dice, veo que aquí venía hablando como normal, pero aquí empezó ya a vacilar, dice, porque quiero hacer, y dice la niña, mi mamá dijo que me tocaba hacerme una revisión, más bien a poner una denuncia. Y claro, no supongo nada, todo lo quiero aclarar con la niña y le pregunto, ¿de qué? La niña dice abuso sexual. Le pregunto, ¿y de qué hablas? Y ella va a explicar. Me la pasaba con mi papá, un señor de al lado del apartamento que tenemos. Hay un señor que se la estaba entrando al apartamento. Mi papá una vez se quedó dormido en la cama y él aprovechó para hacerme una maldad a mí. ¿Qué maldad? Metiéndome la parte íntima de él en la cola y metiéndome el dedo en, aquí veo que le cuesta, hace una pausa y luego dice en la vagina. Advierto y anoto que la niña lo dice con dificultad, que esto es propio en la manera como ellos cuentan. Las palabras, lo que tiene que ver con lo sexual, con lo genital, con el nombre de esas partes, con el señalamiento y en su cuerpo de eso cuesta. Entonces, ellos tienden a omitir aspectos de lo sexual y de lo genital en la revelación de estas historias. Sobre aspectos emocionalmente neutros hablan bastante, pero cuando empiezan a hablar de lo sexual, de lo genital, empiezan muchas veces a omitir información. Entonces, claro, no supongo cosas, quiero aclarar todo con la niña. Dijiste que un señor de al lado, sí, ¿sabes qué señor? Ella dice el nombre, es mono, es alto, flaco, pecoso. Su nombre es, dice el nombre de la persona y su apellido. ¿Sabes cuántos años tiene? 29. Y le pregunto a la niña, ¿y por qué sabes también que tiene 29? Y ella dice, porque él era trabajador de mi papá y él me ayudaba a hacer mis tareas y él me decía todo lo de él y por eso sé. Es decir, una persona que generó confianza con la niña, compartía con ella, le ayudaba con sus tareas. Esto es típico también en los casos de abuso sexual con niños. El agresor suele gastar tiempo generando confianza con el niño. Le digo, ahora quiero que me cuentes todo lo que pasó con él, con EP, desde que comenzó y hasta que terminó. Y la niña va a empezar a describir y va a detallar, a contextualizar, a describir sintomatología, a dar detalles idiosincráticos. Yo tenía una tacita para hacer chichi, él se asoma, me empieza a ver todo y él empieza a tocarme la cara, las piernas, después fue metiendo la mano por la parte íntima y luego el pene por la cola y la uña por la vagina. Ella va a explicar. Todo lo que uno le pregunte, ella va a dar explicación, razón, tienen respuesta para todas estas cosas. Va a hablar, a especificar cosas que uno quiera saber. Me interesa mucho la sintomatología, niños pequeños en la discusión con la fiscalía, en el juicio, con el juez, con la defensa, la procuraduría, el ministerio público, tienden a decir que los niños pequeños no saben si es por fuera o por dentro, que ellos se confunden. La verdad es que desde los 4 años en promedio, en nuestro medio, los niños manejan bien las relaciones grande, pequeño, adelante, atrás, encima, debajo, afuera, adentro. En el proceso de generar confianza al comienzo es una de las cosas también que quiero hacer con los niños, verificar que ellos ya tienen buen manejo de estas cosas. Sin embargo, como yo sé que cómo son esas discusiones, también lo quiero aclarar con la niña y en algún momento le voy a preguntar a la niña, tú me dijiste que él te metía en la vagina tal cosa y dijiste que era por dentro. ¿Cómo sabes que era por dentro? Y quedaste con alguna molestia y cuando fuiste al baño notaste algo y la niña va a dar explicaciones sobre eso.
y entonces deja uno claro que ella no se confunde, que además tiene sintomatología que valida la descripción de que fue por dentro. ¿Cuál es la sintomatología para el caso de la vagina? El ardor al orinar se produce por el trauma vesical, la retención urinaria, no podía orinar del dolor, son síntomas relacionados con la penetración. El sangrado, las secreciones, también están validando la descripción que hace la niña sobre esto. Me interesa saber del lugar, dónde pasaba, cómo era el lugar, quiénes estaban, qué hacían esas personas que estaban, si no estaban, por qué no estaban, por qué el papá no se daba cuenta. Ella va a dar explicaciones de todo. Muchísimo de lo que está diciendo esta niña se puede corroborar, se puede reconstruir con investigación judicial. La persona existe, el papá existe, la casa donde pasaba existe, el vínculo que este señor tenía con el papá, que era trabajador, existe, que era una persona que compartía con ella, iba mucho, le ayudaba a hacer tareas. Hay personas alrededor que pueden verificar ese tipo de aspectos. Cada cosa, cada detalle que se corrobora en una investigación está respaldando el concepto de realidad de la historia de la niña, de tal suerte que si se corrobora lo más, estamos llamados a creerle el resto, el contacto genital, la penetración, aún a sabiendas de que la mayoría de estos exámenes van a ser normales. ¿Por qué son normales? Para que no se me olvide, y una vez lo voy a adelantar, por varias razones. En la dinámica del contacto físico, en el abuso sexual con un niño, la persona grande, adulta que involucra a estos niños normalmente, generalmente, no está tratando de producir daño físico. Esa no es la pretensión. La pretensión es de estimulación sexual, es de masturbación o frotamiento, es de penetración sin que a la niña le duela mucho. Generalmente el agresor no quiere ni que a la niña le duela mucho, ni que vaya a sangrar. ¿Por qué? Porque entre más sangre, más heridas, los demás rápido se van a enterar y la niña menos va a querer seguir jugando este jueguito. Entonces él está interesado en que esto siga continuando. El hecho de que no esté tratando de producir daño físico disminuye notoriamente la probabilidad de que se produzcan lesiones en los tejidos. Segundo, estos niños no cuentan la historia del día que pasa. 2 de cada 100, el 2% hablan el mismo día. El 98% se van a demorar días, semanas, meses, años, muchos años en hablar. De entrada, 1 de cada 3 niños nunca va a contar esta historia. Se va a morir anciano de una enfermedad coronaria, de un cáncer, de otra cosa, sin haber revelado esta experiencia. Esto muestra que es muy conflictivo para los niños revelar este tipo de experiencias. Y, y, entonces yo debo entender por qué no encontramos cosas. También en niñas preadolescentes las penetraciones generalmente tienden a ser vestibulares, es decir, no más allá del himen. Estos son los labios de los genitales, un poco por dentro entre los labios son las penetraciones, pero igual eso es penetración. La penetración, aunque leve, es penetración. Más allá de los labios de los genitales es penetración. También se hace una entrevista con la mamá. Normalmente lo que cuentan los acompañantes, como ustedes verán, es muchísimo menor de lo que contó la niña. Claro, ellos no saben muchos detalles. La persona que más puede dar detalles es la niña. Los acompañantes saben algunas cosas, pero normalmente en cantidad de información es mucho menor y en cantidad de detalles ni qué decir. Se exploran unos antecedentes, se hace un examen físico. Se quiere hacer un examen físico general, genital y anal, o haciendo énfasis en las zonas de contacto de acuerdo con la historia de la niña. Si hay hallazgos, se describen, si hay lesiones, si hay anormalidades, si hay hallazgos físicos, también tener en cuenta que no todos los hallazgos físicos pueden corresponder ni a trauma ni a penetraciones. Ni abuso sexual. Si una niña tuviera evidencia de penetración porque tiene un desgarro antiguo, una cicatriz, una lesión, pues uno dice, esta lesión indica penetración antigua o reciente, si fuera el caso, pero eso no es igual a un abuso sexual. El hallazgo analizado de manera aislada, solito. Ahora, por eso, si tengo la historia, el hallazgo me tiende obviamente a confirmar eso. Pero si no tengo la historia, me toca entonces ya ser cuidadoso porque no toda evidencia de penetración corresponde a un abuso sexual. Me toca pensar en patología diferencial. Eventualmente pueden ser traumas accidentales, pueden ser traumas autoinfligidos, pueden ser traumas indirectos o traumas directos en contextos que no son del abuso sexual. Aunque la mayoría de las niñas que tienen preadolescentes, que tienen evidencia de penetración, son casos de abuso sexual, no todos lo son. Entonces me toca también tener cuidado con eso.
Claro, quiero decir cosas de este caso. La niña es una niña de 7 años, tiene habilidades normales para su edad. Ella hace un relato muy claro que corresponde a un abuso sexual. Y esto es así porque el comportamiento que la niña está describiendo del agresor es intencional, no un accidente. Aquí voy a explicar que la intencionalidad se determina por la presencia de cualesquiera 4 cosas que se llaman selección, seducción, interacción y silenciamiento. Seducción, un agresor sexual de niños normalmente no abusa al azar de cualquier niño, sino lo escoge por características físicas de personalidad y emocionales. La mayoría agreden niñas, no niños, aunque algunos agreden niños, no niñas, es decir, hay diferencias en el género. Generalmente no abusan niños de todos los rangos de edad, sino de cierto rango de edad. Esa niña, para este caso en particular, seguramente esta persona lo atraía sexualmente, le gustaba a la niña, lo atraía. Características de personalidad y emocionales, niños que tienen más aislamiento, menos supervisión adulta, muchas veces con carencias afectivas, les gusta más el abrazo, el contacto físico, que es una de las cosas que evalúa el agresor en el proceso del abuso. Después de generar confianza, tiende a desensibilizar al contacto físico con tocamientos no genitales, no sexualizados. Le toca la cabecita, la espalda, la abraza y evalúa 2 cosas. 1, qué tanto la niña cuenta, y 2, qué tanto participa del contacto. Si la niña le dice a la mamá o al papá, este señor me abraza y no me gusta, él tiende a parar y a decir que el niño malinterpretó el contacto, el abrazo. Pero si la niña no cuenta y le gusta el abrazo, él tiende a pasar a una tercera etapa ya de contactos ya más sexuales, más genitales, hacia la penetración. Entonces, el proceso de selección, la mayoría de los niños no saben que fueron escogidos para ser victimizados sexualmente. Algunos pocos dan información sobre ese proceso, pero lo que hablan muchos sí es de las otras 3 cosas. La seducción, que es el proceso de involucramiento en la actividad. Para este caso en concreto, esta es una persona que compartía con la niña, generó confianza con ella, le ayudaba a hacer tareas a la niña, era empleado del papá, iba mucho a esa casa, y la fue involucrando poco a poco. De hecho, la niña, si se percataron, se alcanzaron a leer, la niña describe que él fue como progresivo en eso. También la interacción muestra el carácter intencional. ¿Qué es la interacción? La comunicación, lo que se le dice al niño a través de todo este proceso del abuso. Muchas veces se les dicen cosas para naturalizar lo que no es natural, las relaciones sexuales adultas con un niño, diciéndole con palabras que eso está bien, que no pasa, que no es nada malo, mostrándole pornografía, mostrándole videos o revistas, diciéndole y haciéndole cosas. La interacción también es evidente, y esto es comunicación en la exposición genital, en el contacto con los genitales, génito genital, génito anal, génito oral, o con los dedos o con lo que sea, con las partes íntimas. Esta también es una forma de interacción que está mostrando el carácter intencional de la conducta. Y lo último es el silenciamiento, estrategias que son frecuentes, no necesariamente están, pero son frecuentes para garantizar el silencio de la niña. Entonces aquí voy a mencionar algunas de estas cosas que muestran el carácter intencional de la conducta del presunto agresor. El segundo elemento para hablar de abuso sexual es la finalidad. La finalidad es gratificación sexual para sí mismo o para un tercero. Y el tercer criterio es asimetría. El abuso sexual ocurre en contextos de franca asimetría. Alguien grande, alguien pequeño, alguien adulto, alguien niño, alguien en una condición superlativa de superioridad. La relación adulto-niño es una relación absolutamente permeada por el poder que ejercen los adultos sobre los niños. Bueno, sobre el proceso de revelación voy a decir algunas cosas para este caso en particular, que para esta niña fue muy conflictivo, a ella le llevó tiempo contar esto. Generalmente la revelación se da de manera accidental la mayoría de las veces. Algo pasó que hizo que se supiera. Alguien vio que la niña hizo algo, no sé, se estaba masturbando, por ejemplo, o la niña hizo una representación con un muñeco o con otro niño en un juego, o la niña dijo palabras, o la niña hizo un dibujo de una cosa sexualizada. Las conductas sexuales inadecuadas son una bandera roja para sospechar el abuso sexual con un niño. Hay que estar muy atento a eso. Los niños, digo yo, muchas veces dan pequeñas señales de grandes eventos que les pasan. Ellos dan señales, dicen palabras, pero la gente no las tomó como con seriedad, no les preguntaron,
y dejaron pasar eso, es decir, lo invisibilizaron. Algunas características de la revelación que se sabe hacen confiables estas experiencias. Entre más espontánea una historia de un niño que habla de abuso sexual, la gente tiende a encontrarla mucho más confiable. Es decir, que la historia surja del niño, no de quien está preguntando. Por eso el tipo de preguntas es importante, no hacer tantas preguntas sugestivas, inductivas. No que no se puedan hacer, sino tratar de evitar esas preguntas a la hora de escuchar a un niño hablando de esto. La coherencia, dar respuestas lógicas a todo lo que se le pregunta sobre estas experiencias, la cantidad de detalles, qué pasó, con quién pasó, cómo pasó, en dónde pasó, qué le decían, qué contestaba, qué sentía, qué cosas cambiaron. La consistencia, mantener el núcleo central de la historia, y el núcleo central de una historia está limitado a saber qué pasó, con quién pasó, cómo pasó, en dónde pasaba. Los cambios y molestias físicas y de los hábitos también tienden a hacer la historia confiable. Pues para este caso en particular, esos hallazgos. Si hay evidencia física en los exámenes, importante decirla y relacionarla. Si no hay evidencia física, es importante dejar claro, si el niño está hablando de abuso y de contacto y penetración, es importante dejar claro que la ausencia de hallazgos físicos de ninguna manera desvirtúa lo que está relatando la niña. La sintomatología que la niña describe también está validando estas cosas. Hablar de necesidades de salud es importante en esta niña, psicoterapia, atenciones médicas para estudiar infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Hablar de necesidades de protección también es muy importante. Es completamente inconveniente que esta niña vuelva a compartir ningún espacio con el presunto agresor, así fuera su papá. ¿Por qué? Porque el riesgo de recurrencias de estas conductas es muy alto. El comportamiento en un agresor sexual de niños tiende a ser compulsivo, adictivo, repetitivo. Entonces, garantizar la protección, verificar eso, estar alerta con eso es muy importante. Hablar de necesidades de salud física, ya mencioné, de salud mental también. Las necesidades de salud mental, no solamente la atención en psicoterapia se hace o se debe hacer con el niño, sino también con la red de apoyo no agresora, ¿no? El papá en este caso, por ejemplo. Hablar de necesidades de justicia, mucho de lo que está diciendo esta niña se puede corroborar, se puede reconstruir con investigación judicial, y este es el mejor test, la mejor prueba de credibilidad del testimonio en estos casos. Eso es investigación judicial, corroboración, reconstrucción de todas las circunstancias que rodean el acontecer de estos hechos. Bueno, mostrado muy rápidamente este caso, y ya casi se nos fue el tiempo, quería mostrar una presentación eh, para decirles algunas cosas. Eh, bueno, recordar tal vez que estamos inmersos todavía en un modelo cultural machista, patriarcal, misógino, ¿no? Entonces terminamos, por ejemplo, como dice este meme de la red, que le tengamos más desprecio a la mamá que cría sola a su hijo que al papá que no está presente, ¿no? Eso es una forma de misoginia. Que despreciamos a la mujer sumisa y leal que no deja a su marido o pareja, que al violentador de ella, ¿no? Que culpar a la mujer por la manera como se viste, o porque tomó algo, o porque salió a cierta hora, o culparla a la mamá de la menor que tiene redes sociales antes que al violador de una niña. Todo ese tipo de prácticas todavía estamos muy impregnados de eso, y necesitamos como avanzar en esas cosas, ¿no? Cambiar el lenguaje, cambiar las prácticas, cuidar más nuestros pensamientos y la palabra, la lengua, ¿no? En la naturaleza de la violencia sexual, estos niños más, y las víctimas aún adultas, más se demoran en hablar que en empezar a dar pasos hacia atrás hasta la retractación. Se van a echar para atrás. El sistema penal acusatorio en estos casos no se amolda a esta naturaleza. Si yo sé que la naturaleza de las víctimas es dar pasos hacia atrás rápidamente hasta la retractación o revocación, pues yo debería diseñar un proceso penal para hacer justicia cuanto antes. No puedo pretender tener a un niño de 3 años, 5 años, 8 años vinculado a un proceso penal y esperar que a los 8 años venga y llore y cuente y convenza a todos. Creo que esta es una práctica completamente obsoleta, inadecuada, que desconoce la naturaleza de este fenómeno. Igual ocurre en los casos de violencia de pareja.
Y por eso es tan frecuente que las víctimas ya no llegan, y si llegan ya lo han perdonado, o ya lo vieron preso y no quieren que siga más preso. Entonces, eso ocurre porque se desconoce esto de la naturaleza de estos fenómenos. Por eso los casos se ganan o se mueren el día que llega la víctima. Los actos de investigación son, como dice el Código de Procedimiento Penal, son urgentes. Todo lo que vamos a hacer con estas víctimas hay que hacerlo ya, hoy mismo. Si empezamos a dilatar el caso, los casos tienden a morirse. Si no se corroboran cosas ya, si no se hacen buenas entrevistas, buenas evaluaciones que digan cosas, va a ser muy, muy, muy difícil. Conocer algunos aspectos conceptuales que tienen que ver con el género, y con estas definiciones de abuso, asalto sexual, es muy importante para entender lo mismo sobre lo mismo. Yo veo un caso y le pregunto a una persona y dice que eso es un abuso sexual, el otro dice que no, el otro dice que tal vez, el otro dice que quién sabe. Es decir, sobre lo mismo, cuatro personas piensan cuatro cosas diferentes, porque no, ni siquiera tenemos como unificados los conceptos para hablar de abuso sexual. Si yo hablo de abuso sexual es porque estoy encontrando tres cosas que ya mencioné: intencionalidad, por selección, seducción, interacción, silenciamiento; finalidad y asimetría. En los casos de asalto sexual hay además uso manifiesto de la fuerza, físicamente o psíquicamente. Aparece el revólver, el cuchillo, el grito, el golpe, la fuerza física, la inminencia de riesgo. Si se mueve, la mato. Así no muestre armas. Cada vez que la fuerza se utilice de manera manifiesta, voy a hablar de asalto sexual. En el abuso sexual también hay fuerza, pero la fuerza está implícita en la asimetría de la relación. Por eso no vemos típicamente en los casos de menores ni cuchillos, ni revólveres, ni golpes. Vemos es alguien, entre comillas, con mal llamado cariño, tocando, acariciando, haciendo cosas con estos niños. Hay muchas diferencias en esta tablita. He querido como representar muchas de las diferencias. La edad cambia en el abuso y en el asalto sexual. Tienden a ser más preadolescentes o comenzando la adolescencia en el abuso. En el asalto sexual tienden a ser más adolescentes más grandes, 15, 17, 19 años, o mujeres adultas jóvenes. El género también tiene diferencias. El asalto sexual fundamentalmente es un problema de mujeres. Se asalta sexualmente casi que exclusivamente en lugares donde hay confinamiento de hombres, cuando es un hombre la víctima. De lo contrario, es raro, es muy, muy, absolutamente raro ver un caso de asalto sexual en un hombre. Es un problema fundamentalmente de mujeres. En cambio, en el abuso hay mujeres, pero también hay hombres. Claro, la frecuencia es mayor en niñas que en niños, pero ya hay niños. La relación víctima-agresor es muy diferente. En el asalto sexual, por cada víctima hay uno o más agresores. En el abuso sexual es al revés: por cada agresor hay una o más víctimas. Entonces, en esta tabla he querido mostrar algunas como de estas diferencias. Recordar a la hora de buscar evidencia forense que la evidencia más importante, lo que tengo siempre de lejos de entrada, son palabras, es el relato. Entonces aquí es donde juega mucho saber de técnica, saber de comunicación, de lenguaje, de dinámica del abuso sexual, de dinámica de la revelación a la hora de ir a hablar con un niño. Pero el grueso de lo más importante de la evaluación, que es las palabras del niño, está ahí en el relato, en las entrevistas. La presencia de síntomas y signos, siquiera una de cada tres, un poco más de una de cada tres, tiene buena sintomatología para relacionarla, y que valida las descripciones que hablan del contacto y de la penetración. La presencia de lesiones genitales no es tan alta, ya se vuelve atípica, rara, menos del 5%. La probabilidad de encontrar infecciones de transmisión sexual también es baja. La probabilidad de encontrar especímenes forenses en un caso realmente también es muy baja. Entonces, claro, teniendo eso claro, voy a ir a evaluar los casos. Los problemas que tenemos los médicos cuando hacemos un examen anogenital: un problema es encontrar algo y el otro problema es no encontrar nada. ¿Por qué esto es problemático para los médicos? Porque cuando un médico encuentra un hallazgo, el médico tiene la tendencia a sobredimensionar la posibilidad de violación porque hay un hallazgo físico, especialmente si el hallazgo es traumático. El médico se siente como a gusto hablando de violación, de violencia sexual, de abuso sexual, porque encontró algún tipo de lesión.
Esto muchas veces es un error, especialmente si el niño no está hablando de abuso sexual. Si el niño está hablando de abuso sexual, ya de entrada quise decir que lo más confiable son las palabras, entonces ya yo voy muy tranquilo hablando de abuso porque el niño lo está contando, detallando, contextualizando. Pero si yo no tengo palabras del niño porque es muy chiquito y lo voy a examinar, me toca tener cuidado, porque si encuentro algo, me toca tener cuidado porque debo pensar primero en patología diferencial, en otro tipo de causas que produzcan ese tipo de hallazgo que no necesariamente son violencia sexual. El segundo problema es no encontrar nada. ¿Por qué eso es problemático? Porque el médico cuando no encuentra nada en el examen anogenital, el médico cree que puede decir que la niña no fue penetrada. Y esto es el error más frecuente porque eso es desestimar la posibilidad de violación porque no hay un hallazgo físico. Es el error más frecuente, desestimar la posibilidad de violación. Eso desconoce que la mayoría de los niños que han sido abusados y que incluso los que han sido penetrados van a tener hallazgos físicos completamente normales. Entonces el médico debe tener como mucho cuidado a la hora de examinar para no caer en sobredimensionar o en desestimar. La otra cosa que quiero mostrar, me voy a saltar. Bueno, mire, aquí cuando veo un caso, lo primero que me pregunto es, ¿hay historia de la víctima o no hay historia? ¿Hay palabras o no hay palabras? ¿Y qué es lo que está diciendo esa persona? En general, desde los 4 añitos, excepcionalmente 3 años, puedo obtener una historia que me permita llegar a conclusiones diagnósticas de abuso sexual. En general, 4 años en adelante. Excepcionalmente niños más chiquitos, pero en general desde los 4 funciona bien eso. Lo segundo que yo quiero saber es si hay palabras, es si la historia implica el contacto físico o si no hay contacto físico. Si el niño está hablando de abuso y si hay contacto, entonces es muy importante pensar en el examen físico y en el examen anogenital. Si voy a hacer un examen físico y anogenital, claro, entonces en la historia ya sé que hay una historia de penetración. Entonces quiero aclarar con el niño si él maneja bien esto de afuera adentro y si el niño tiene claro y buscar la sintomatología que valida lo que describe el niño. Y ahora sí examinarlo. Claro, hacemos el examen vaginal, anal, oral, de la cavidad oral, con énfasis en el sitio donde el niño está describiendo. Enfatizamos algunas cosas del hallazgo, la descripción de la forma del himen, si la base del himen está presente, especialmente estas zonas meridiano de las 4, de las 8, verificar que el borde libre, que la base se vean normales en esos lugares, que es donde generalmente aparecen la mayoría de las lesiones cuando se presentan, si se llegaron a presentar, porque no necesariamente se presentan. Hay diferencias entre la niña preadolescente y la niña adolescente o adulta por la presencia de los estrógenos que tiende a volver el himen más flexible, más elástico. Algunas cosas ayudan en el examen, examinar al niño en doble posición, en posición supina, boca arriba y en posición en prono, de geno pectoral en prono, boca abajo. Algunas otras ayudas, por ejemplo, un colposcopio, un instrumento que tiene más iluminación, permite iluminar mejor, incluso como es una especie de microscopio, permite magnificar mejor los hallazgos. Podrían eventualmente utilizarse algún tipo de tinciones, hacer un examen de seguimiento, esto es bien importante. A veces veo una lesión, tengo dudas, la cito en 4 o 5 días, la vuelvo a ver para verificar si la lesión persiste o si ha cambiado o si se ve mejor. Eso también eventualmente puede ayudar. Recuerden, si no tengo historia del niño y lo he examinado y lo que tengo es un hallazgo físico, me toca pensar en esto que está aquí al lado, que es listados de patología diferencial. Muchas cosas pueden pasar, puedo encontrar que no necesariamente corresponden a un abuso sexual o a violencia sexual. Me toca pensar en esas cosas. Lo otro que quería mostrar aquí es esto. Cuando voy a hablar, que es la mayoría de los casos de abuso sexual basado en las palabras, en la historia del niño, voy a tener en cuenta algunas cosas. Uno, las características del consentimiento. Para que un consentimiento sea válido, se necesita que la persona entienda lo que le están proponiendo. Se necesita que conozca los estándares legales de lo que se le propone, que conozca las consecuencias que se derivan de lo que le están proponiendo, que haya una asunción de que la aceptación o el rechazo van a ser respetados de igual manera. Si la niña dice sí o si dice no y tiene capacidad legal para consentir,
que la decisión que sea completamente libre y que la persona tenga competencia mental para dar su consentimiento. Aquí es donde surge esto de la capacidad legal para consentir, que en casi toda Latinoamérica y en la mayoría de los Estados Unidos es 14 años de edad, la capacidad legal para consentir una relación sexual. En Colombia, la Corte ha dejado claro que no existe el consentimiento de un menor de 14 años de edad. Hasta los 13 años, 11 meses, 29 días, no tienen capacidad frente a la ley para dar un consentimiento sobre relaciones sexuales. Esta es una presunción legal en derecho que no admite ninguna prueba en contrario. Es así porque la ley lo dice. Perdón, yo corro esto, si se puede correr. Oh, ¿cómo hago para correrlo? No me va a dejar. El concepto de abuso sexual, intencionalidad, finalidad, asimetría, ya referí bastante sobre eso. La sintomatología general, genital, anal y de los hábitos, qué cosas cambiaron para hacer chichi, para orinar, para hacer popó, para comer, para dormir, en los sueños, qué cosas cambiaron para estudiar, para jugar con otros niños, buscar cambios y sintomatología, que además está demostrando la afectación, el daño que le produjo esta experiencia al niño. Otra cosa que ayuda también, las características de una historia que generan confiabilidad, que yo ya las mencioné también en el caso de la niña, espontaneidad, los tipos de preguntas, el afecto, la emoción, el lenguaje no verbal, las mímicas que los niños utilizan y los gestos, la presencia de detalles idiosincráticos, órganos de los sentidos, lo que un niño en una experiencia vio, tocó, olió, gustó, sintió, habla mucho de lo vivencial, la creencia en el niño de que si cuenta esta historia esto lo va a llevar a un castigo. Esto es completamente prevalente, frecuente en los casos. Ellos saben que se están metiendo en problemas y están metiendo en problemas a otros. Recordar siempre, los niños dicen mentiras, ¿para qué? Para salir de problemas, no para meterse en ellos. Cuando un niño está hablando de violencia sexual de su papá, de su padrastro, su abuelo, su hermano, su tío, como de qué problema está saliendo el niño, en cambio tienen clarísimo que se están metiendo en problemas y están metiendo a otros en problemas. Eh, el proceso del abuso, generación de confianza, de sensibilización al contacto y contactos cada vez más sexuales, genitales, al comienzo hablé de ello. Lo que enseñan los agresores también, ellos han enseñado que ellos explotan la dependencia familiar con el niño, son personas que conviven, son familiares, o comparten espacios de privacidad, los buscan, los promueven, explotan las condiciones de vulnerabilidad, el hecho de que es un niño, de que es más ingenuo, de que no conoce, explotan ese tipo de cosas, la inmadurez, etcétera. Las condiciones de vulnerabilidad del niño, especiales, déficits cognitivos. También un niño que tiene un déficit cognitivo es un niño que depende físicamente mucho más de los adultos y emocionalmente ni qué decir. Eso obviamente lo coloca en una condición muy especial de vulnerabilidad a un niño. Mostrar toda la afectación emocional es una manera también de corroborar el hecho. En Colombia la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esta es una manera de corroborar el abuso sexual, demostrando todo el daño emocional que eso le produjo. Conocer la dinámica de la revelación, ellos hacen ciertos fenómenos. Cuéntame qué te pasó, no me acuerdo. Hacen fenómenos como el olvido. Sí, o han contado un pedazo, pero tienden a echar para atrás. Dan pasitos y como hacia adelante y hacia atrás rápidamente. No me acuerdo, no me acuerdo. Hacen distanciamiento, le pasó a otra persona o a otro niño, o hablan como si uno fuera con ellos. Incluso cuando le dice al niño, muéstrame dónde fue que te tocaron, señálate, ellos toman distancia con su manito para señalar en las partes íntimas. Hacen esto de la minimización, cuentan menos de lo que pasa. Esto es muy frecuente. Empiezan a omitir información de lo sexual, de lo genital, cuando empiezan a contar las historias. Sobre esto hay investigación tristemente muy interesante, donde en video se ve todo el abuso de un niño, o en fotografías, en imágenes de pornografía. Entrevistan a los niños para ver cuánto de lo que se ve cuentan, y estos trabajos han mostrado que los niños omiten información que se ve en las imágenes, cuentan menos de lo que se ve en ellas, hacen potenciación. Yo trataba de defenderme, pero no podía, él era más grande, tenía más fuerza, él estaba encima. Hacen disociación, entré y miraba por la ventana, miraba el televisor, como si no estuvieran conectados con la realidad.
hacen descargo, era un chiste, hacen ciertos fenómenos cuando están hablando, están revelando estas experiencias, que es importante saberlos para entender cómo hablan. En memoria traumática, las personas tienden a sobregeneralizar la historia y hacer supresión de la memoria. Sobregeneralizar la historia. Cuéntame qué te pasó, me abusaron. 2 palabras. Cuéntame sobre eso, toda. 3 palabras. Parece que no pudieran salir de 2, 3, 4 palabras. Si tengo paciencia, sé esperar y preguntar, los puedo ir sacando de esa sobregeneralización. Supresión de la memoria, están haciendo esfuerzos todo el tiempo por no recordar, porque recordar duele más, da más miedo, es más peligroso, es mucho más seguro no recordar que recordar. Bueno, quiero decirles muchas cosas, pero creo que el tiempo ya se me acabó o casi se me acabó. Perdón, yo quiero salir de la presentación, quiero irme por aquí al final. Em, sí, eh, 3 minuticos para dejarles como un último mensaje, si lo logro encontrar, claro. Muestre a ver si le digo aquí. Eh, sí, mire, a raíz de ayer y hoy que me comentaron de un caso, esta es una mujer joven que tiene una niña pequeña, una hijita, que ya habla, ya está pequeña, pero tampoco tan pequeña, y su expareja con un revólver, con un arma de fuego, la sube en una moto con la niña, las lleva a un lugar, las mantiene encerradas muchas horas, allá la golpea a ella, allá la viola a ella, la niña está en ese lugar y ve todo eso, y la niña incluso interviene en algunos momentos tratando de que no golpeen más a su mamá. Esta persona con una tijera le quita el pelo, con una máquina de afeitar le rasura, la rapa completamente el cabello, le quita las cejas, la golpea, tiene lesiones. ¿Cómo abordar un caso así? Y una niña en medio de toda esa violencia. Entonces, aquí quiero recordar que cada vez hablamos más de aplicar enfoques diferenciales y de género. Entonces, si estamos hablando tanto de eso, necesitamos utilizar esas herramientas. Y claro, hay muchas cosas que puedo utilizar de ese tipo de herramientas. Las características de vulnerabilidad de las víctimas. La violencia de género ocurre con mayor frecuencia en contra de las mujeres, como es el caso de esta mujer que vamos a llamar Clara. Eh, Pueden coexistir otras condiciones que exacerban la vulnerabilidad, la edad de la persona. Esta es una mujer que es joven, que era pareja de este señor. La ruralidad, esto ocurre en un espacio de ruralidad y los comportamientos patriarcales o machistas tienden a ser más arraigados en la población rural, pues en las ciudades también, pero en la población rural con mayor razón. Una categoría muy importante de análisis siempre cuando uno habla de enfoque de género es preguntarse si la víctima cumple el género normativo. El hombre que violenta física y psicológicamente a una mujer tiende a convertir esta violencia en un patrón de relación, por lo que se vuelve recurrente, progresiva la violencia y con escalonamientos. Aún después de haberse terminado la relación, el patrón de conducta violenta hacia ella no desaparece, continúa. Él la sigue considerando su propiedad. En este caso de esta señora Clara, ella manifiesta que la relación se terminó por conductas similares. Él ya la venía violentando y aún después de no convivir, siguió ejerciendo la violencia y ella ya lo había denunciado. Luego esto ya se puede corroborar también con la denuncia anterior. Las características del agresor, típicamente es un hombre el que agrede, como en este caso. La motivación, entonces uno debe hablar cosas y cosas sobre los derechos vulnerados, que típicamente la violencia de género son la no discriminación, la vida libre de violencia, la integridad personal, incluso la vida, y en el feminicidio ni qué decir, la autonomía, los derechos civiles y políticos, los derechos sexuales, y no es apresurado decir que en este caso de Clara se han vulnerado todos estos derechos. Las características de la relación víctima-victimario. La violencia de género es hegemónica, es jerarquizada, es asimétrica, hay ejercicios de poder y control, hay restricción de oportunidades y acceso a servicios y servicios públicos, y todo esto hay que irlo hablando en los casos de este caso en particular, por ejemplo. La sistematicidad con que ocurre la violencia, los espacios en los que se ejerce la violencia, que pueden ser privados, públicos o institucionales,
los tipos de violencia, y sobre esto hay que decir cosas importantes en ella. Ya me dejó empezar. Hubo un atentado enorme contra la identidad, Sí. tendiendo a desfeminizarla, raparle el cabello, las cejas, las agresiones en el rostro y en el cuerpo, la violencia sexual, la violencia psicológica, todo eso es muy dramático en ella. Hacer evaluaciones de inminencia de riesgo de muerte como la escala DA de Danger Assessment, la evaluación de peligro en las mujeres, ayuda también. Necesidades que requiere para el caso particular. Es decir, utilicemos este tipo de herramientas. Mucho de lo que uno puede decir en este caso de esta mujer también aplica para su hija, y uno debe tenerla en cuenta, no debe visibilizarla a esta niña, no acabar de invisibilizarla. Dicho esto, creo que ya termino porque se me pasó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por su interés en estos temas. Gracias. Muchas gracias, doctor Prada. Como siempre, excelente. Me parece que es muy importante lo que está hablando de qué define y qué deberían estar mirando los fiscales en todos nuestros países para poder probar los casos de abuso sexual